resulta que todas las personas que estaban acá nos dijeron sí, nosotros los podemos llevar hacia allá, pero nos cobraban 1000 pesos mexicanos y esos son aproximadamente 35.000 pesos chilenos. Así nos encontrábamos en el aeropuerto de Santiago de Chile, con un vuelo con 4 horas de retraso y con muchas ansias de partir hacia tierras mexicanas. Son las 9:51, tenemos que esperar hasta como las 12:30, más o menos, para poder tomar el vuelo. Son pasadas las 1 de la mañana y recién vamos a tomar el vuelo. Vamos a las 9 de la mañana a Ciudad de México. Estamos en un Miniso pequeñito y venden monitos de Hora de Aventura. Aquí tenemos a Jake. Sí, vale, esto es casi... Los conocidos pingüinos en Chile, aquí son pingüinos reales. Encontramos una tienda que se llama Chilimbalam y yo probé este de acá, que se llama Mango Valentina, y es un mango que viene cubierto como con un picante, pero también un dulzor. Por lo tanto es como agridulce. También tenemos como estos. Un labial de Coca-Cola con forma de vaso de Coca-Cola. Estamos en una tienda que se llama iWay y tienen cosas con diseños mexicanos. Tienen poleras con luchadores bordados, zapatos bordados. iWay. Estamos esperando todavía. Se supone que a las 12:40 más o menos. No, mentira, 12:25 deberíamos embarcar. Por llegar a Cancún conocimos a un chico que se llamaba Alejandro, que trabajaba acá recibiendo a la gente, y nos regalan estos corazones que son hechos por artesanos de acá de la zona, y el aeropuerto se los compra y se los regala a la gente como bienvenida a la ciudad. Se nota de inmediato el clima tropical porque uno sale y es una ráfaga de viento caliente y húmedo, y tenemos que ya pedir el Cabify nomás para irnos al hotel. Estamos ahora acá en la terminal de buses porque vamos a tomar un bus ADO que nos salió 86 pesos cada uno, porque nosotros queríamos tomar un Cabify que nos iba a salir 300 pesos. Eso quiere decir aproximadamente 10.000 pesos chilenos. Pero resulta que todo el territorio del aeropuerto es un territorio que se llama territorio federal. Por lo tanto, los taxis o cualquier cosa que tenga patente de taxi, cualquier cosa que se parezca a un taxi, no puede entrar a buscar pasajeros, sí a dejar pasajeros. Muchas gracias. Acabamos de entrar al hotel, después vamos a grabar las entradas ahora. Después de una odisea. Vamos a buscar la habitación es la 16427. 417. 425. No hay más. Quizá era hacia el otro lado. Ah, por fin. Esta es la banda que nos entregaron para que podamos entrar a nuestra habitación y para poder entrar a todos los recintos del hotel.
Después de un día largo, estamos sentados aquí en el Extra Time Sports Bar. Porque es 24 horas y venimos a tomarnos algo para poder ya relajarnos después de un día largo. Esta es la entrada principal del hotel. Acá nos recibieron ayer. Y ahora estamos esperando un carro para poder ir a almorzar a un restaurante que está cerca de la playa que se llama El Poseidón. Llegamos ahora a Poseidón, que es el lugar en donde vamos a comer, así que vamos a poder entrar y vamos a ver qué comidas tienen. Queremos preguntar si es que tienen comida vegetariana, ya que Dalan es vegetariano, por lo que necesitaríamos también opciones. Ya, nos pasaron la mesa para dos, estamos esperando ahora que nos traigan la carta y para poder ir al buffet a ver qué es lo que hay y qué es lo que podemos comer. Pero encontrar algo vegetariano. Sí, eso estaba hablando, que necesitábamos una opción vegetariana para ti. Ya, aquí tengo mi plato, son tacos al pastor con arroz, con un poco de pollo, un poco de champiñones y un chapsui de pollo también. Tenemos sección de postres, por allá tenemos la sección de platos principales, allá preparan tacos, donde me prepararon estos al pastor. Acá el Dalan encontró un chef que le cocinó arroz con verduras y 2 huevos fritos. Y por allá tenemos también sección de postres, hacia allá se ve la playa y la terraza. Así que vamos a comer porque después tenemos un tour al centro de la ciudad. Luego de un baño en las aguas del Caribe, tomamos nuestro carro de vuelta al hotel para poder ir al tour por diferentes lugares de la ciudad. Vinimos a la zona arqueológica de El Rey, así que vamos a recorrer acá un rato para después ir devolvernos un poco a la zona hotelera para ver un poco las playas y después hacer la prueba de tequila. Estamos acá en la Adelita, un local mexicano, así que acá vamos a pedir para luego tener un show. Hay uno que se llama queso al cilantro y que tiene queso chihuahua empanizado. Un tatuaje en la espalda, negra la mini falda, zapatos y tu. Encontramos un pinball y está muy entretenido. Mira, hice 259 y me queda una opción. México. Hoy día vinimos al Parque Urbano Cabá porque queremos ver coatíes. Coatí, mamífero carnívoro de cabeza alargada y hocico estrecho con nariz muy saliente y puntiaguda, orejas cortas y redondeadas y pelaje rojizo o amarillento. Tiene larga cola y uñas fuertes y encorvadas que utiliza para trepar los árboles. Así que vamos a tratar de encontrarlos. Lo bueno es que entrando al parque de inmediato te dice que hay fauna silvestre y sale la foto de un coatí. Aquí está la entrada, Parque Urbano Cabá.
Esa noche decidimos comer en un restaurante japonés, y vaya que no nos arrepentimos, ya que las habilidades del chef con su plancha y sus espátulas nos dejaron con la boca abierta. Una de las actividades más esperadas en nuestro viaje a México era la visita a Chichén Itzá, la antigua ciudad maya. Para llegar hasta este lugar, debimos tomar un bus desde el estado de Quintana Roo hacia el estado de Yucatán, un viaje que aproximadamente nos tomó 2 horas y media.